¿cómo están? Bienvenidos a Entrevistas Viu Viu a través de todas nuestras plataformas. Desde ya lo invitamos para que usted también comente. Hoy vamos a hablar de un tema que a usted en su casa seguro le va a interesar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre transparencia en el Estado, pero la primera puerta que muchos de nosotros como ciudadanos tocamos cuando tenemos algún requerimiento, alguna necesidad. Los municipios, usted se lo imaginó. Los municipios, muchos de ustedes han escuchado corrupción. Corrupción al interior del municipio. Atrás quedaron esas noticias que llegaban de Arica, donde el alcalde y los concejales salían todos rumbo a la cárcel por corrupción, o el caso Itelecom en los últimos meses, que ha dejado a algunos alcaldes como el de Negrete destituido, o en el caso de Chillán también corrupción demostrada por Itelecom. Las luminarias LED, estas que usted también las escuchó seguramente en los noticiarios de la radio. Bueno, cuando uno hace una revisión de los municipios, uno se encuentra que hay una nube negra sobre ellos, algo extraño ronda a las instituciones de edilicia, sean las que tienen más plata, como casi 25.000 millones de pesos para gastar en el año de Las Condes, como otras que tienen 4.000, 5.000 millones y muchas veces el número aumenta de ingresos ayudado por el Estado central, porque no tienen, obviamente, recursos, usted se imaginará. Bueno, yo creo que todas en común tienen este hálito de corrupción o esta sensación de que algo pasa en los municipios. Para hablar de ello estamos con el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la visión que tienen desde el Consejo para la Transparencia sobre este tema tan delicado? Ustedes son una institucionalidad en materia de transparencia, primero, no son meros comentaristas del espectáculo de lo que vamos a hablar. ¿Cómo ven ustedes de su institucionalidad los municipios en el país? Mira, la gente espera mucho de los municipios. Son las instituciones mejor evaluadas, sobre todo si las comparamos con el resto del mundo político. Pero la verdad tienen una institucionalidad muy precaria. Se espera mucho de ellos, pero se les da poco, tienen pocos mecanismos de control, las diferencias entre la gestión de un alcalde y otro, y para qué decir de los recursos también, son brutales. La verdad está en una situación muy insuficiente. ¿Cuál es la relación que ustedes pueden llegar a formalizar entre el Consejo para la Transparencia y los municipios en general? Mira, desgraciadamente es muy poca, nos gustaría tener mucho más. Cuando parte la ley solamente quedan metidos dentro del sistema los municipios, quedan fuera las corporaciones, las asociaciones. Ya vamos a hablar de las corporaciones. Es un planeta entero que se dejó fuera. Además tenemos 345 municipios, la verdad la capacidad de control es bajísima. La lista de exigencias de transparencia también es muy baja para lo que hoy día nos gustaría tener. Y bueno, permite que pasen muchísimas cosas. Al mismo tiempo, la gente pone poca atención, no hay medios de comunicación o dedicados a lo territorial, a lo local. La verdad, un alcalde puede hacer bastante lo que se le da la gana. Y déjeme decirte solo una cosa más. Cuando un alcalde tiene mayoría en el Consejo Municipal, es el amo y señor. Si tiene más de 2/3, como mucho tiempo lo tuvo Puente Alto, ni siquiera es posible llevarlo al Tricel, realmente hace lo que se le da la gana. Hace lo que quiere. Queda a su propia ética y a casos muy escandalosos. Yo mencionaba, a mí, esta es una opinión personal, pero indiscutiblemente el caso Itelecom, que una parte, la más exitosa, la lleva el fiscal regional de Aysén, el fiscal Carlos Palma, versus lo que pasa con Ñuble, que ahí ha sido medio extraña la investigación, ha ido demostrando, de hecho le costó el puesto al alcalde de Negrete en la región del Biobío, ha ido demostrando el nivel de corrupción, o sea, maletas con plata que llegaban como tocando la puerta y entrando con las maletas con plata, que uno se imaginaría que podría ser hasta más sofisticado, pero no lo es. Bueno, pero si uno se pone a pensar, para que llegue a pasar eso, para que lleguen a ese nivel, pensando que va a haber impunidad, la cantidad de límites y de barreras que se tienen que haber cruzado antes son muchísimas. La verdad, la gente en los municipios sabe que las posibilidades de que los pillen son muy pocas. De repente pillan a uno, pillan a otro, pero estas cosas salen todos los días. Saben que pueden hacer mucho y que probablemente van a salir impunes. Hay muchas preguntas que uno podría evidentemente hacerse. Estamos hablando de transparencia y probablemente Francisco va a estar de acuerdo conmigo. Aquí hay mucho que decir también de nivel de Contraloría, porque ustedes pueden hablar de transparencia, de cómo yo miro, pero quienes se meten con la lupa a hacer la revisión completa de la vuelta es Contraloría. Sí, por supuesto. Si estas cosas pasan es porque los sistemas de control no son adecuados o no son los adecuados para la cantidad de problemas que hay. Y ya hay que hacer muchísimas reformas. Mira, la constituyente, hay dos cosas que dejó fuera: notarios y conservadores y municipios. Claro. Municipios con ese poder tremendo y con esa falta de control brutal sobre todo, no se tocó para nada.
¿Qué es lo que hemos tenido? Mira, yo los clasifiqué buscando información para esta entrevista, los clasifiqué en 3 grandes grupos de cómo se ha ido generando la corrupción, pero que desde el punto de vista de transparencia es poco o nada lo que se puede hacer. Por ejemplo, el caso A es lo que ha pasado en buena parte de los municipios del país. De hecho, la actual ministra del Interior, Carolina Toá, tiene un juicio de cuentas respecto a esto, que es cómo se usan las platas que son destinadas, como en el caso de la ley CEP, que es para la educación, que se utilizaban en otras cosas, desde comprar autos hasta poleras para el mismo municipio que no estaban autorizadas dentro de ello. Y ahí nos encontramos con algunos informes que están vinculados a la Contraloría, insisto, no en transparencia, 77 municipalidades en el país quienes utilizan o han mal utilizado los dineros CEP. O sea, la falta de control y de fiscalización. Insisto, esto más que transparencia tiene que ver con eso. El caso B es cómo se fiscaliza todo, desde los contratos, las comunicaciones, y ahí sí nos dimos cuenta que falta transparencia. Lo de Vitacura con el entonces alcalde Torrealba, hoy día que está siendo investigado por la justicia, es lo mismo, la falta de transparencia. Nos encontramos en el caso de Vitacura con algunas concejales, particularmente concejalas mujeres, las concejalas Cruzat y Pacheco, en su minuto pidieron muchísima información justamente para transparentar de contratos, de reuniones, de horarios y otros, y resulta que nada de eso se les entregó. Ese es el caso B, y pongo a Vitacura de ejemplo, pero pueden ser muchos más. Algunos han denunciado, en este minuto de hecho hay investigación contra la Florida, en Puente Alto también hay una investigación que están vinculadas a Contraloría, pero que también tienen una cierta línea con temas de transparencia. Y el caso C tiene que ver con las contrataciones cruzadas, que también tiene que ver con transparencia porque no entregan información, donde alcaldes de comunas, como pasó en la región del Biobío entre Chiguayante y Coronel, que las esposas se cruzaban y se contrataban. O sea, la verdad que esto me van a permitir el chilenismo en la cueca en pelota. Sí, es la cueca en pelota. Hablemoslo claramente, o sea, si uno empieza a hacer la revisión, Francisco, es impresionante. Ahora, hay muchas de esas cosas que se podrían solucionar muy rápido y uno nos explica cómo no se han solucionado. El caso de las contrataciones cruzadas, por ejemplo. Contraloría tiene la información de todas las contrataciones que se han hecho en los municipios. Tiene que tener una base de datos de quiénes son. Bastaría con que al menos dejaran consultar a los alcaldes o a la ciudadanía para ver quién es quién y no tener que reaccionar posteriormente. Esa información está. Hay montones de bases de datos, y te puedo decir además licencias de conducir, permisos de circulación, que no tenemos a nivel nacional unificadas. O sea, cada municipio tiene la suya. Entonces, las posibilidades de que esos sean espacios para corrupción, para trampa, para falsificaciones, son brutales. Tú mencionabas el caso de los concejales. Los concejales tampoco están cumpliendo una verdadera labor de fiscalización. En un directorio o una empresa pasa un desfalco como los que hay y terminan todos presos. Hoy día los concejales están o básicamente de adorno o las funciones que pueden hacer son bastante pocas. La información que existe, tú bien decías los temas de transparencia, nosotros no estamos muy contentos. Claro, hace 10 años no teníamos nada, claro, pasamos a tener bastante. Pero si tú ves los datos que hay en distintos indicadores son distintos, sabemos que la propia gente de los municipios entrega a veces en forma mañosa una información y otra según le convenga. Es muy difícil llegar a eso. Nosotros estamos cambiando la normativa sobre lo que es transparencia activa para aumentar significativamente los ítems que deben ser publicitados. No están en este momento. Nos hemos percatado lo mismo que tú, que hay muchos municipios que en muchos ámbitos, desde declaración de intereses y patrimonio, contratos, miles de cosas, no los están publicando, no lo están haciendo bien. Pero además hay cosas que no están miradas, que no se vigilan. Una cosa son las licitaciones, pero después es el cumplimiento real de los contratos, que no se abandonen, que la pega no se haga la mitad de la mitad. Y como hay muy pocos ojos puestos sobre ello, bueno, en muchas partes pasan cosas muy malas. ¿Cómo se podría describir el rol, para quienes nos están viendo en su casa, nos escuchan, cómo se podría, Francisco, describir el rol del Consejo para la Transparencia sin que lo podamos homologar a lo que hace la Contraloría, que, insisto, tiene que ver con una pega más de ingeniería desde el punto de vista de revisar el papel por papel? ¿Cómo podemos, por ejemplo, decir, oye, esto es falta de transparencia? Mira, el Consejo por la Transparencia garantiza la vigilancia ciudadana. Esa es la principal pega. Si tú muestras toda la información, los vecinos están mirando, tú, yo, miramos y nos damos cuenta que hay una irregularidad o que hay cifras que sorprenden, y te puedo decir montones, vamos a decir, aquí hay que hacer algo. Vamos a tocar la puerta, vamos a pedir una reacción, la opinión pública va a cambiar. Déjame decirte un par de cosas al voleo. Desde el año 2018 hay indicadores de asesinatos por comuna. La Pintana, más de 100. Vitacura, 3. Puntajes PSU, La Pintana, comunas de ese tipo,
27% más o menos sobre 450. Vitacura, Las Condes, 85, 87%. Ver esas cifras sorprenden y uno dice, acá hay algo que está mal hecho, acá hay algo que está mal. ¿Por qué se contrató al hermano, al pariente, tal cosa? Si podemos ver la información, pero tenemos que tener acceso a ella. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta muchísimo por poder mirar y controlar. Y falta que la gente se involucre. Y para eso tienen que tener más resultados, tienen que haber sanciones. Cuando la gente alega, tiene que tener algún castigo por algo, por las cosas que se hacen mal. Y tiene que haber más información y más capacidad también de decisión de la gente. Hoy día reciben, puntualmente, luego más adelante vamos a hablar sobre el Estado en general, pero ¿se reciben requerimientos de los municipios a ustedes? Mira, ¿O es menor, digamos, en comparación a lo que podría pasar con la estructura del resto de la estructura del Estado? Te diría que es menor y va cambiando mucho entre distintos municipios. Hay municipios que son más llamativos, la diferencia de tamaños de los municipios, yo creo que también es una cosa que deberíamos pensar como chilenos. Hay municipios de menos de 10.000 habitantes, otros de más de 500.000. Obviamente los espacios para malas prácticas en esos volúmenes es demasiado diferente. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, y hemos tenido muy buena acogida, es acercarnos nosotros a los municipios. Sobre todo de los 345 municipios, los que tenemos en la cabeza son 10, 20, los más grandes. Los municipios chicos, los hermanos pobres del sistema de administración pública, están muy dejados de la mano de Dios, agradecen mucho los apoyos, en general tratan de hacer las cosas mucho mejor y creo que hay muchísimo espacio para avanzar en ellos. Hablando de municipios pequeños, en la región de Aysén, el alcalde de la comuna, de las Huaytecas, en la región de Aysén, fue destituido y está enjuiciado. De hecho, hay un juicio ahí que está abierto, está con medidas cautelares, salió él, el administrador municipal y otro. Eso tiene que ver por corrupción. Pero cuando uno ingresa a la página web muy modesta de la comuna de las Huaytecas, se encuentra con lo que dice usted, Francisco. No hay información o prácticamente nada. De hecho, hasta ni siquiera están todas las en línea, no solo de ese municipio, sino de otros, están en línea ver o escuchar los consejos municipales. Tan importante porque ahí es donde muchas veces se debate temas trascendentes para la comuna, desde proyectos importantes como decisiones de un vertedero u otro que también son importantes para la comunidad. Mira, quien tiene poder no quiere que lo controlen. Y por supuesto siempre buscan alguna maña para que las actas o no se publiquen o sean cortitas y tengan 2 o 3 cosas que no sean lo que realmente pasa, hasta que llega alguien desde afuera generalmente y los pilla. Pero también hay casos de municipios que tienen 98% de puntaje positivo y faltan los 2, 3, 4 contratos, que son donde está el desfalco, donde está la mala práctica. Entonces, sí, eso es un indicador que no estén, pero realmente el criminal que se sabe todos los vericuetos del mundo municipal y que realmente puede hacer muchas cosas y llevarse mucha plata por la falta de control que tiene y por la falta de escrutinio público, lo hace mejor y es muy difícil de percibir. Yo creo que esto refleja sobre todo un problema de diseño. Tenemos una Contraloría que es completamente insuficiente para abarcar todo esto, tenemos esta inmensidad de municipios completamente distintos, tenemos una Subdere que maneja muchísima plata y dedito para arriba, dedito para abajo, te doy esto, no te doy esto otro. O sea, claro, demasiado poder. Otorgan proyectos discrecionalmente al final. Bastante discrecionalmente, y eso también son espacios para malas prácticas. Tenemos miles de malas prácticas como las que hemos mencionado, las horas extras, las contrataciones de diverso tipo, las puertas giratorias, las cajas pagadoras de favores, y nadie hace nada. Todos los días salen casos de corrupción y no vemos realmente cambios significativos en las cosas que deberían haber. Francisco, vamos a hacer una pequeña pausa, voy a dejar planteado el tema. ¿Cómo está el Estado? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo están las instituciones en materia de transparencia? Porque hemos visto con quien estaba antes que tú, Gloria de la Fuente, luego tú, Francisco Leturia, que han tenido que ir recurriendo a instancias judiciales para poder transparentar. Me gustaría que me hables de cómo lo ven el Estado en su conjunto sobre la transparencia, sobre datos, la entrega de los famosos correos electrónicos, lo que ha pasado allí, todo eso y más al regreso.
De lunes a viernes, pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Biobío, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Biobío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Ya estamos de regreso, estábamos conversando con Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, un tema muy importante que tiene que ver con la transparencia. Antes de seguir, si usted también tiene que hacer denuncias, es bueno hacer denuncias cuando consideramos que no están las autoridades, estamos hablando en el primer capítulo, municipales no actúan transparentemente. Siempre es bueno y que se explique por qué. Y a lo mejor puede haber una explicación como ha ocurrido con ministerios como de defensa, donde se señala que hay temas de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Bueno, pero se valorará en su justa medida la respuesta que se dé, pero siempre es bueno denunciar. Estaba hablando del Ministerio de Defensa. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes desde el Consejo para la Transparencia de la transparencia del gobierno? No de este gobierno, Sí. en general, de la institucionalidad del gobierno de Chile. Mira, es un tema, la transparencia es súper nueva en Chile y es un tema cultural. Ha ido de menos a más, la gente se resistía muchísimo, era cerrada en bloque inicialmente. Hoy día en el mundo municipal uno todavía encuentra respuestas de ese tipo, como diciendo, oye, yo tengo que atender los problemas reales de la gente y ustedes me piden llenar formularios, me piden información, me están haciendo perder tiempo. Pero ese tipo de mentalidad se ha ido reduciendo significativamente y de hecho hoy lo que hace 5 años celebrábamos como un sistema de transparencia súper extraordinario, hoy día hay bastante consenso en que es del todo insuficiente para enfrentar la realidad de los problemas que hay, que tiene que crecer muchísimo. Nosotros somos de las pocas instituciones que no pedimos más plata, a veces ni siquiera más facultades. Le pedimos a los municipios que publiquen todo, que estamos en una época de sistemas digitales, que todo debería ser mucho más transparente y que venzan ese miedo, venzan esa resistencia. Y bueno, claro, los que tienen algunos enreditos, algunos chiringuitos montados, se van a seguir resistiendo, pero es la tendencia. Yo creo que va para allá la micro y no hay cómo detenerla. Y la ciudadanía también lo está entendiendo, está pidiendo cada vez más información, la gente menos instruida, que uno pensaría que usa menos el sistema, lo está pidiendo muchísimo más. Yo creo que eso, un poquito antes, un poquito después, las exigencias van a ser mucho mayores. Para graficarlo, para que quede súper claro, el Consejo para la Transparencia lo único que pide es que abran las puertas, las ventanas y que se ventile todo. Exactamente. Básicamente eso. Y que den información. Ahora, Y ni con siquiera eso eso poder conocer podemos, todo. porque la información que tenemos es muy poco fidedigna en muchos casos. Tenemos que mejorar demasiado los estándares y los ítems, lo que muestran. Muestran cosas que no son importantes y las que son importantes quedan escondidas. Ya. Y ahí quiero detenerme, porque en las últimas horas, a raíz de un requerimiento que hizo la empresa Zipper, a través de su portal web, sobre los correos del ahora ex subsecretario Juan Francisco Gali, quien pedía cuando era subsecretario conocerlos. No se sabía el número, pero era conocerlos. ¿Qué pasó con todo esto? Porque al final se dijo que estaban borrados, se utilizó la palabra borrados, y resulta que no estaban borrados, sino No, que fue mucho simplemente peor. no supieron buscar. Fue mucho peor. Dijeron A ver. que el subsecretario los había borrado, que eso es atribuirle a una persona una acción dolosa, probablemente delictual. Eso es muy grave. El Estado tiene que tener el máximo cuidado antes de imputar a alguna persona cualquier tipo de acciones. Eso es presunción de inocencia básico. Máximo nivel de exigibilidad para el Estado. Es muy delicado que por darse un gustito o por la razón que sea, tú acuses a alguien de haber hecho una acción concreta, porque pudieron haber dicho, no los encontramos. Papelón, mal. Mal porque no estamos hablando de la CONAF, estamos hablando del Ministerio del Interior, que es quien maneja la información más importante de Chile. Y no solamente la información para funcionar, maneja información que es muy sensible, datos personales, que si se andan perdidos por cualquier parte,
Es muy grave. Nunca nosotros habíamos visto una situación de este tipo. Entonces, lo que dijimos fue, 1, sumario. 2, mandar a Contraloría. Claro, Porque... pero me quiero detener en lo primero, porque Vamos. cuando ellos informan, yo tuve acceso justamente al oficio que les envían a Consejo para la Transparencia como institución, no señalan en ninguna parte alguna medida a tomar, simplemente no piden disculpas, bueno, no corresponde probablemente en un oficio pedirlas, pero explican que ahora sí los encontraron y que le piden un requerimiento de 4 meses para que poder revisar cada uno de los correos electrónicos, me imagino yo, eran más de 40.000 correos. Sin sumario, sin nada. O sea, quedaba como un error, un error de... Pasando piola. Claro, una señora se equivocó, ok. Y ustedes tuvieron que pedirlo. No, nosotros, a ver, no nos corresponde meternos en lo que internamente debe hacer un ministerio cuando pasa una cosa de este tipo. Pero obviamente que teniendo un equipo de técnicos extraordinariamente bueno, suponemos por lo menos que lo es o que lo debe ser, que no sepan encontrar los archivos computacionales, es como para que tomen medidas y que digan qué pasó y si hay responsabilidad de ejecutarla. Pero eso, bueno, ellos verán lo que tienen que hacer. Lo que respecta a nosotros, sí instruimos sumario en forma inmediata. Hoy día en la mañana nos juntamos a primera hora y también pasamos los antecedentes a la Contraloría para que vean qué cosas pueden haberse cometido mal en esa acusación que se le hizo a un ciudadano, hoy día un ciudadano de a pie, de haber hecho una acción completamente contrariamente contraria a la probidad, que además no era cierto. Ya, y en la otra parte, cuando ellos dicen 4 meses para revisar, ¿se puede una institución, cuando se piden, por ejemplo, los correos electrónicos? Porque yo me imaginaría que revisar es como una especie de borremos los root, borremos los nombres, que está bien, hay cosas que se tienen que resguardar. ¿A ustedes qué entienden por revisar? Mira, primero, todos los organismos del Estado saben que les puede llegar esta solicitud y tienen que responder. Esta era de abril. Se debió haber entregado en esa época. Desde abril hasta ahora han pasado muchísimos meses. No había ninguna duda de lo que son los criterios del Consejo. Entonces, que después de todo ese tiempo estén diciendo ahora queremos 4 meses para revisar 6 minutos por cada correo electrónico, sin ningún sistema más inteligente, más de chequeo computarizado, lo que pueden tener ahí, sin oposición del ex subsecretario Gali respecto a la información que había ahí, nos parecía inadecuado. O sea, el plazo ya se venció, hubo tiempo suficiente, no hay ninguna razón para que el Ministerio del Interior no haya tenido un sistema más ágil para ofrecer la información. Estábamos hablando de que la transparencia es entregarle información a la gente, pero en forma oportuna. Si vamos 4 meses, el sistema no anda. La información tiene que ser transparentada lo más rápidamente posible. Los requerimientos por vía de transparencia, ¿cómo han estado fluyendo? Porque vemos acá mismo, hay que decirle a auditores de la radio que toman el oficio de periodista y que lo hacen muy bien, nos envían, ellos mismos hacen el trabajo. Tenemos auditores que piden por transparencia, les llega y ellos mismos nos mandan prácticamente completo. Mire, yo pedí esto, este es el documento que me dieron, esto es lo que me mandaron, esto es lo que yo creo, la teoría del caso, y nos mandan personas que tienen un compromiso, porque finalmente no es de copuchento, tienen un compromiso con su comunidad y quieren exhibir lo que ellos tienen. ¿Cómo están los requerimientos por transparencia en general? Mira, primero que nada me encanta eso y eso es el fin de la transparencia. Nosotros vamos a lanzar ahora el próximo año un concurso que se va a llamar Periodismo Ciudadano, que es exactamente eso. Cualquiera de nosotros... Que van a tener acogida, porque... Sí, pero de eso se trata. Acá sí. tenemos harto Mientras periodista. más ojos estén mirando, más cosas se van a descubrir y quienes tienen poder discrecional, más cuidado van a tener de no hacer cosas arbitrarias. Ahora, para eso el sistema tiene que funcionar. Está funcionando mucho más. Hay una explosión de solicitudes a todo nivel. Muchas se resuelven donde se tienen que resolver. Si la información tú debieras pedirle, te la entregan. No debiera llegar al Consejo para la Transparencia. Está aumentando mucho a ese nivel de cada organismo y está aumentando mucho también de los casos que llegan al Consejo. Pero todo esto debería ser de otra manera. La información debería estar online y que la gente, sin tener que pedirla, cada persona y que lo tramiten y qué sé yo, debiera poder acceder. Ahí está la información, buscadores eficientes y la información disponible a todos rápidamente. Y eso no está pasando, es algo que tenemos que modificar. ¿Cómo es la relación con el mundo político, Francisco, en estos meses, desde mayo cuando asumiste la presidencia? ¿Cómo está? ¿Se entiende? ¿Hay voluntad también? Porque me imagino que ustedes tienen intención de hacer, no sé si modificaciones, pero un trabajo, esto es política, y es hacer un trabajo con el mundo político para que se entienda. La transparencia es algo que de buenas a primeras todo el mundo...
Sí y no. Todo el mundo te dice, por supuesto, que es bueno, hay que hacer escrutinio público, hay que transparentar. Es una palabra bonita. Al mismo tiempo, efectivamente, incomoda. Y sobre todo quienes están en el poder, es mucho más fácil para el que está en la oposición, pero el que está en el poder dice, no quiero que me vigilen tanto. El plebiscito detuvo bastante las cosas. Habían muchos compromisos, muchos proyectos de ley que el propio gobierno dijo, los vamos a sacar en un par de meses, los vamos a sacar en el primer semestre. El plebiscito paralizó el país, o todos lo sabemos, no entremos en esa materia. Yo espero que ahora se repongan, porque son temas que al final del día tienen un apoyo súper transversal. Sí, hoy día el Congreso está fuera del sistema de transparencia. Los políticos, cuando tú mencionas a los políticos, estoy pensando parlamentarios, se incomodan un poquito, pero yo creo que hay un momento en que la presión ciudadana va a ir creciendo y van a tener que entregarse y rendirse. Y que por eso te preguntaba, porque suena como lógico, ¿no? Y quienes nos están viendo y escuchando, yo creo que van a estar de acuerdo con esto. Incluso alguien podría decir, oye, probablemente un senador, si nos escucha, decir, oye, qué populista te pusiste. Pero es de toda lógica que el Congreso tiene que ser ventilado Obvio. y transparentado desde principio a fin. El Congreso, la Contraloría, el Poder Judicial, muchos que hoy día están fuera del sistema y muchos que tienen muy poquitos ítems, como las municipalidades. Y en parte por eso también estoy aquí, porque si la gente se empieza a dar cuenta, empieza a tener conciencia de que funcionaríamos mucho mejor, si la gente mostrara sus antecedentes, va a haber una mayor presión, va a haber mayor demanda y finalmente los políticos van a tener que rendirse ante la presión ciudadana y hacer el país mucho mejor. Queda brevemente, nos queda solo un minuto. ¿Queda un largo camino, sí? ¿O crees que vamos avanzando más rápido probablemente de lo que...? Queda un largo camino. Queda un largo camino. Queda un largo camino. Me gustaría que avanzáramos rápido, pero bueno, soy optimista, pero queda un largo camino. ¿Te gustaría que fuesen las grandes corporaciones, y me refiero ya no a los estamentos públicos, sino también al mundo privado, ser tal vez más transparente con su propia información? Mira, hay una cosa que es súper básica. El mercado funciona con información. Si tú tienes más información que otra persona, información privilegiada le llaman, hay distorsiones en el mercado. Por supuesto que también el mercado necesita mayores y mejores niveles de información para la toma de decisiones, tuya o mía, dónde comprar una casa, qué pasta de diente comprar. Obedece a otra lógica, pero sí se requiere muchísima más transparencia también en esos mundos. Francisco Leturia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y usted recuerde que también puede comentar, lo puede hacer a través de nuestro sitio web o también en todas nuestras plataformas. Hasta una próxima.